Daniel capítulo 7. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dejado tu voluntad, Señor, y porque nos has mostrado cuáles son tus planes eternos, Señor. Y aunque hay cosas que quizás debido a nuestra capacidad son difíciles de comprender, otras de asimilar, te pedimos, Señor, que tú nos des la capacidad, Señor, y poder captar lo más que se pueda. Sobre todo cuando nos enfrentamos a un texto como el de hoy, donde hay muchas cosas de las cuales quizás no estamos acostumbrados a leer. Pero por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe y que podamos ver tu verdad aquí. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Daniel es un libro interesante porque tiene muchísimas cosas que lo hacen como único. Si pudiésemos como que dividirlo, lo podríamos quizás dividir en dos partes. Los primeros 6 capítulos tienen que ver con una historia que es predominante. La historia es lo que predomina y hay un par de momentos donde hay profecía o género apocalíptico, como algunos le quieren llamar. En la segunda mitad de los capítulos 7, donde comenzamos esta noche, hasta el capítulo 12, hasta el final del libro, podríamos decir que la literatura predominante es especialmente profética o apocalíptica y tiene un poco de historia. Entonces entramos en una sección que es muy, muy interesante, que es precisamente una de las razones por las cuales muchos como que escépticos han cuestionado este libro, porque cuando Dios le reveló muchísimas cosas a Daniel, su profecía o lo que él escribe y lo que Dios le muestra fue muy preciso, ¿no? Y eso hizo que la gente o algunos críticos de la Biblia cuestionaran precisamente la autoría de Daniel, la época en la que fue escrita, porque es demasiado preciso en ciertas cosas que Daniel escribe. Pero el capítulo 7 comienza y se trata de una visión que Daniel tiene. De hecho, Daniel va a tener 4 visiones. 2 de ellas bajo todavía el reino de Babilonia y otras 2 visiones que Dios le va a dar estando ya los medo-persas como que gobernando. Y el capítulo 7 podríamos pensar que quizás el 7 viene después del 6 en la historia que se está contando, pero no es así. El capítulo 7 no es como un avance cronológico, sino que Daniel se vuelve a situar y como que retrocede en el tiempo y comenta algo que ocurrió muchísimo antes. De hecho, en el verso 1, vamos a leer el verso 1, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. O sea, esto es como un resumen, ni siquiera es todo lo que él a lo mejor alcanzó a darse cuenta. Pero si te fijas, dice que es el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Entonces eso es como retroceder, como que Daniel, el capítulo 7 está insertado aquí para hablar de algo que sucedió un par de años antes. Si se recuerdan, en Daniel 5 aparece el rey Belsasar. ¿Se acuerdan cuando aparece la mano en la pared que escribe? Ese es Belsasar. Y este evento está escrito, o ocurrió más bien, en el primer año de Belsasar. Eso quiere decir de que la visión de Daniel ocurrió aproximadamente 10 años antes de la escritura en la pared. Entonces es como retroceder y Daniel revela y nos cuenta lo que Dios le muestra. Y que básicamente podríamos resumirlo, el contenido de su visión hay 4 bestias salvajes que representan a 4 reinos mundiales que iban a venir contando a Babilonia. Y si has leído a lo mejor en anticipación el capítulo 7, o si has leído antes los capítulos 7 en adelante de Daniel, hay muchísimas cosas que son bien extrañas. Parecen sacadas de a lo mejor de un libro de Tolkien o del Señor de los Anillos, o
algo así, ¿no? Porque realmente las figuras y los simbolismos y las cosas que Daniel ve son poco comunes, ¿no? Pero son comunes dentro del género en el cual está inserto esta parte de Daniel, que es un género apocalíptico o que tiene que ver con profecías de los últimos tiempos. Entonces Daniel usa este lenguaje y Dios le revela de esta manera a Daniel lo que él le quiere mostrar. Entonces, si estás ahí, vamos a seguir leyendo el verso 2 hasta el verso 8 para entender y para ver cuál es esta primera visión que Daniel tiene. Dice así, verso 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente, dice, de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces dices, wow, la visión que tiene Daniel es como un cuento de ciencia ficción. Hay muchos animales. Y hay una palabra importante, creo que para comprender también este tipo de género es cómo, ¿no? Cuando Daniel está tratando de describirnos esto que él vio, él usa esa palabra cómo. Entonces como que trata de explicarnos y usar algo parecido a lo que él vio para que podamos como que comprender lo que él está viendo. Pero lo primero que él dice en el verso 2 es que esta visión es de noche y que está el viento combatiendo, dice, en el gran mar. Entonces aquí las profecías son delicadas porque hay muchísimas a veces opciones o hay diferentes como corrientes que interpretan las profecías que tienen que ver con el futuro, con los últimos tiempos. Yo te voy a compartir cuáles son mis convicciones personales y cómo entendemos o cómo creemos que esta visión encaja dentro del plano de Dios. Ahora, volviendo, dice, este gran mar, ¿cuál es el gran mar? Algunos comentaristas creen que este gran mar es el mar Mediterráneo. En esa época el gran mar o el mar Mediterráneo era conocido con ese nombre. Si recordamos un poco los imperios de ese tiempo, todos tenían que ver o estaban de cierta manera conectados con el mar Mediterráneo. Ahora, probablemente tiene que ver con eso, pero seguramente cuando agarramos la Biblia y queremos entender la Biblia, el mejor comentario de la Biblia, ¿cuál es? La propia Biblia. La Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Ahora, en la Biblia encontramos, por ejemplo, en referencias en Isaías 17:12, por ejemplo. No vayamos ahí, pero los puedes anotar. Isaías 17:12. También Apocalipsis 17:15. Y en esas citas, como en muchas otras, esta idea de este mar rugiendo, este mar que se está moviendo, que es tempestuoso, tiene que ver en la literatura apocalíptica. Tiene que ver con imperios de hombres, con multitudes de gente, con alboroto de muchos pueblos y de naciones. Entonces, tiene que ver con la historia que Daniel está relatándonos, que es de este mar de gente, surgen estos
cuatro imperios o estas cuatro bestias que representan a cuatro imperios mundiales. De esos reinos o de estas multitudes de hombres surgen estos cuatro imperios que hemos visto en el capítulo 2 de Daniel. ¿Se acuerdan de la imagen que sueña Nabucodonosor? Esta cabeza de oro, dijimos que era Babilonia, los medo-persas, los griegos y los romanos. Y otra vez aquí esta visión tenemos que correr el paralelo con Daniel 2, porque está hablando básicamente de los mismos imperios, ¿no? Después lo puedes leer con calma en tu casa. Entonces, en esta turbulencia de pueblos y multitudes, surgen estas cuatro bestias que representan a estos cuatro imperios. Y la primera bestia que aparece mencionada es el león alado. Ahora, hay que hacer un contraste. En Daniel 2, la visión o el sueño tiene que ver desde la perspectiva humana, cómo Nabucodonosor veía la imagen, ¿no? Y es interesante, la ve como metal, es un metal precioso como el oro, termina en lodo mezclado con hierro. Esta visión no es desde la perspectiva humana, sino es desde la perspectiva de Dios. Es cómo Dios ve a los imperios o a los gobiernos del hombre. Daniel 2 es cómo el hombre ve los imperios, pero Daniel 7 es cómo Dios ve a los imperios del hombre y los ve como bestias. Los identifica y usa esta iconografía de animales. Y lo primero que vemos es este león alado. Ahora, ¿quién es el león alado? Es Babilonia, básicamente. Arqueológicamente se han hecho descubrimientos que en excavaciones de Babilonia aparecía este león alado, como un símbolo de la casa real, como un símbolo de el imperio babilónico. Y un león representa fuerza, pero este león es alado, entonces representa fuerza, pero también agilidad y velocidad. Y cuando tú ves cómo Nabucodonosor y cómo los de Babilonia conquistaron, fueron muy, muy poderosos y avanzaron relativamente rápido. Ahora, en Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 50, verso 17, escribe lo siguiente, dice: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Entonces, por un lado está la iconografía arqueológica donde el león al lado es un símbolo de Babilonia, pero también en Jeremías el profeta identifica a Babilonia y a Nabucodonosor específicamente como un león, ¿no? Entonces es interesante porque después en esta bestia dice que le fue arrancada las alas. Aquí volviendo a Daniel 7, le fueron arrancadas las alas en el verso 4, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Probablemente esto tiene que ver con lo que pasó con Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de él? Un hombre muy, muy orgulloso, que finalmente la soberbia era lo que predominaba en su vida. Y él pensaba de que era Dios y que él estaba en control de las cosas, y Dios le enseñó una lección, ¿se acuerdan? Y por 7 años él vivió como un animal. Pero en ese periodo él recobró el sentido y se arrepintió, y finalmente hubo un cambio en su vida, hubo una conversión. Probablemente esto tiene que ver con eso. Por un lado, una bestia que se le da una forma humana y tiene un corazón de hombre. Probablemente esa es la conversión o la transformación que tuvo Nabucodonosor después de que Dios trató con su orgullo. La siguiente bestia está en el versículo 5, fíjate. La segunda bestia es semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Cuál es el león al lado? Haciendo el paralelo con Daniel 2, son los medo-persas. Este oso, algo interesante es que tiene un costado más elevado que el otro, o más fuerte que el otro. Y eso tiene que ver con los medo-persas. Esa unión, esa alianza entre los medo-persas. Los persas fueron más fuertes que los medos, eran como que los que llevaban mayor poder. Y quizás esa inclinación o su lado más fuerte de un lado habla de eso, de que precisamente los persas eran predominantes, o había una supremacía persa sobre
sobre los medos. ¿Qué significarán las 3 costillas en la boca? No sabemos. Puede ser, muchos comentan y creen que se refiere a los 3 imperios que los medo-persas conquistaron: Babilonia, Egipto y Lidia, el reino de Lidia. Esos 3 imperios los medo-persas los conquistaron. Entonces probablemente esas 3 costillas representan eso, el poder que ellos tenían. Un oso es un animal muy muy fuerte, pero no es un animal rápido. O sea, tú a un oso no lo identificas o no lo asocias con velocidad, lo asocias con fuerza. Y así fueron los medo-persas. No fueron tan rápidos en su modo de conquistar y añadir territorio, pero fueron muy muy fuertes. Siempre hicieron mucha ostentación de su ejército y de números y de la capacidad que tenían de armamento. La tercera bestia está en el verso 6, igual corriendo paralelo a los reinos que vimos en Daniel 2. Está este leopardo al lado de 4 cabezas. Y dices, wow, es como que extraño, ¿no? Pero Daniel lo ve así. ¿Y quién es este tercera bestia? ¿Quién representará? Al que vino después de los medo-persas. Después del imperio medo-persa vinieron los griegos. Y un leopardo, ¿en qué piensas en un leopardo? Velocidad. Aparte, tiene 4 alas. Entonces, súper velocidad. No solamente es un leopardo con 4 alas. Y cuando tú ves a Alejandro Magno, cuando el imperio griego, el tipo conquistó rapidísimo. Como en 10, 13 años conquistó todo el mundo conocido. A los 31 años ya, él era el emperador y gobernaba casi todo. Murió muy joven. Muchos dicen que se deprimió porque ya no tenía más que conquistar. Y Alejandro Magno, su reino, conquistó muy, muy, muy rápido. Y eso tiene que ver con la imagen que tiene. Las 4 cabezas, ¿qué podrán significar? Probablemente que cuando Alejandro Magno murió, su reino fue dividido en 4. Y sus 4 generales fueron los que básicamente después se quedaron como gobernando su reino dividido en 4. Probablemente eso es lo que quiere decir. Ahora, en el verso 7 encontramos una bestia con la cual Daniel tiene problemas para describirnos. No la compara, no hay nada con la cual él pueda decir se parece a esto. No hay ningún animal que se pueda parecer. Si seguimos como el paralelo de Daniel 2, cuando llegamos a esa parte, dijimos que estas piernas de hierro que estaban en Daniel 2 representaban al Imperio Romano. Esta bestia incomparable del verso 7 representa al Imperio Romano. Es feroz, tiene dientes de hierro, otra vez ese elemento en común con Daniel 2. Las piernas de hierro en Daniel 2, aquí son estos dientes de hierro. Es una bestia que tiene a Daniel como que así en estado de shock, no sabe cómo describirla. Tiene estos 10 cuernos, pero de uno de ellos, como que cuando sale, como que bota a 3 y ese cuerno que sale tiene un ojo y tiene una boca. Fíjate otra vez verso 7, dice: después esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí una 4ª bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y sobrasollaba con sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. ¿Te acuerdas Daniel 2? Estas piernas tienen, ¿cuántos dedos? Tenían 10 dedos, ¿no? Ahí va al paralelo. Dice verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esa palabra grandes cosas, por la palabra como está escrita en el original, muchos hablan de que eso quiere decir que hablaba grandes blasfemias.
que es la manera en la que él hablaba, blasfemaba en contra de Dios. Ahora, ¿quién es este cuerno pequeño? Cuando estudiamos Daniel 2, dijimos que de estas piernas de hierro que terminaban en pies mezclados de hierro con lodo, que ese iba a ser como el imperio final, ¿no? El último imperio que todavía está por venir, como una extensión del imperio romano. Y cuando mencionamos así muy rápidamente que de ese imperio va a salir un personaje que hemos oído quizás muchas veces, que es la figura del anticristo, ¿no? Muchos consideran que este pequeño cuerno del cual Daniel está hablando aquí, que sale de estos 10 cuernos y los bota 3, se está refiriendo precisamente al anticristo. Porque el anticristo va a ser la figura que cuando tú estudias los capítulos que vienen después del capítulo 7, estudias profecías de Apocalipsis, está esa figura. Tesalonicenses, Pablo también habla de esta figura, de este hombre que va a venir, que no va a estar endemoniado por cualquier demonio, va a estar poseído por Satanás directamente. Y probablemente este pequeño cuerno, que es el último figura que aparece aquí, probablemente sea este hombre. Vamos a seguir, después Daniel da la explicación de esto. Versos 9 al 12. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Aquí aparece otra figura, y lo encuentro como que increíble. Porque Daniel está en su visión viendo lo que Dios le está mostrando de estos 4 reinos simbolizados con 4 bestias. Pero de repente en su sueño o en su visión, más bien, Dios le da este destello del cielo, ¿no? Yo me imagino el momento como que de angustia de Daniel, de estar viendo todas estas cosas que están sucediendo y están pasando como una película delante de sus ojos. Dios básicamente le está dando un panorama, ¿no? Un vuelo panorámico de la historia de la humanidad. Y esta cuarta bestia, como vamos a ver después, que lo deja como pensando, lo deja conmovido, pero después de eso tiene este pequeño destello, ¿no? Dios le da un destello del cielo, y aparece mencionado a este anciano de días, que es Dios Padre. Y encuentro como que asombroso eso, porque eso es lo que Daniel necesitaba, ¿no? Él es un exiliado, él está en Babilonia, en una tierra que no es la suya. Él fue deportado para allá, hace años que está ahí. Y le ha tocado ir y venir y enfrentar diferentes cosas, diferentes pruebas, diferentes dificultades. Ahora está viendo un panorama bastante oscuro de la historia de la humanidad, pero al final, de repente, ¡pum!, Dios le da un destello del cielo, como para poner realmente a Daniel enfocado en lo que se trata todo esto. Una mirada en lo eterno. Y está el Padre en su trono. Ahora, no está diciendo que efectivamente y literalmente Dios tiene su cabello blanco y su barba blanca. Eso es una caricatura. Eso, acuérdate, es un libro simbólico. Estas cosas son simbólicas. Estos animales son simbólicos, representan algo. Entonces, ves a Dios, al Padre radiante, ¿no? En su sabiduría, su santidad. Y dice que los libros fueron abiertos. Si vas a Apocalipsis 20:12, ahí también aparece que los libros serán abiertos. Y Daniel está en conexión con Apocalipsis, ¿no? Otro libro que tiene que ver con profecías y cosas del último tiempo. Y ves ahí en Apocalipsis 20 que cuando se habla de que los libros serán abiertos, se habla de un juicio, de este juez que es Dios,
que va a juzgar al hombre, que va a juzgar a la humanidad, que va a juzgar a la creación. Los libros fueron abiertos. Pero algo importante también en esta porción es que esta bestia va a ser destruida. Fíjate en el verso 11. Dice el verso 11 dice, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. La Biblia nos dice que Dios va a juzgar al anticristo y lo va a destruir. Esta última figura política, este último hombre poderoso que va a existir sobre la faz de la tierra, que va a surgir y es parte del plan de Dios también. Finalmente, al final de Apocalipsis, tú ves de que Dios viene en la persona del Hijo y Él destruye al anticristo, lo destruye. Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, o sea, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces Daniel ve esta seguidilla de reinos, ve este cuerno que Daniel lo llama nada más la bestia, pero después esta bestia como que le queda dando vuelta a Daniel porque como que agarra una importancia, pero viene Dios, el juez se sienta, abre los libros y esta bestia es destruida y aplastada y echada para ser quemada. Específicamente usa esa palabra. La visión sigue, verso 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Te suena ese título? Hijo de hombre. Dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aquí está otra parte, otro destello que Daniel está viendo. Una revelación sobre este hijo de hombre. Ahora, ¿quién es este hijo de hombre? Es Jesús. Es un título que Jesús usó para referirse a sí mismo. Puedes anotar Marcos 8:31, Marcos 8:31 y también Juan 1:51. Jesús usó ese nombre, hijo de hombre, usando esta referencia de Daniel para referirse a sí mismo. Y lo que Jesús estaba haciendo cuando Él tomó ese nombre, Él estaba atribuyéndose, a pesar de su humanidad, su divinidad también. Este título de hijo de hombre es que Jesús lo usa, que Él es humano o tiene forma humana, pero también es divino. Y es esta figura que aparece aquí juntamente con el anciano de días, actuando juntamente con el Padre. Y Daniel, 600 años antes de que Jesús venga, hace 2600 años atrás, Dios le muestra a Daniel a Jesús viniendo en las nubes, regresando. Y mostrándose como este rey que va a regresar y que va a conquistar. En Marcos 16:62 dice lo siguiente, Marcos 14:62 dice, y Jesús le dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí usa lo mismo que acá, usa el nombre Hijo de Hombre y dice viniendo en las nubes. Aquí Daniel ve a este hijo de hombre que viene y regresa en las nubes. Es Jesús. Jesús, este hijo de hombre, en Daniel 7. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Al final de esta visión, al final de estas 4 bestias que representan a 4 reinos y del cual en el último reino surge este cuerno, este último imperio mundial, finalmente el Hijo de Hombre regresa y destruye al cuerno y establece su reino.
¿Se acuerdan en Daniel 2 cómo se cayó la imagen? ¿Qué hizo caer la imagen? ¿Se acuerdan? Una piedra que golpeaba en la parte de abajo y toda esta estructura tan colosal y tan impresionante se venía abajo. Y esa piedra, cuando hicimos ese estudio, mostramos de que esa piedra se refería a Jesús. Y Jesús es este Hijo de Hombre que va a venir y va también a terminar con los imperios del hombre. Verso 15 al 18, aquí está la explicación. Después dice, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Hasta el verso, sí, hasta ahí dice, verso 15, dice, y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. De hecho, vamos a ver más adelante que Daniel, al experimentar estas visiones, hasta su cuerpo lo resintió. Dice, verso 16, y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente para siempre. Ahí está la explicación muy breve, ¿no? Muy concisa. Daniel no, a pesar de toda su capacidad, como que pide ayuda. En esta visión, a ver, necesito que alguien me explique lo que estoy soñando. Y alguien en su visión le da la interpretación y le dice, básicamente, estas 4 bestias son 4 reyes. Y ahí están, Babilonia, medo-persas, griegos y romanos. Los 4 imperios más grandes que han existido, con mayor influencia en la historia del hombre. Un panorama mundial de la historia del hombre. Ahí está. Ahora, algo interesante es que en el verso 19 vemos que Daniel queda como que interesado con algo en particular. Fíjate el verso 19 al 22. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, ¿no? Que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Por alguna razón, esta 4ª bestia como que le impresionó y le impactó a Daniel, ¿no? Es tan así que Daniel no supo cómo poder explicar y comparar eso con algo que pudiésemos como que entender. Y esta 4ª bestia, lo que quizás más le impresiona a Daniel, no solamente es como la fealdad de lo que está viendo, sino es que dice que pelea contra los santos y los vence, ¿no? Seguramente eso es algo de las cosas las cuales Daniel como que le hizo ruido. ¿Cómo esta bestia pelea contra los santos y vence? ¿No? ¿Cómo es posible eso? Pensemos en Daniel y sus amigos. ¿Se acuerdan de sus amigos cuando el rey le dice póstrense y adoren la imagen? Ellos dijeron, ¿qué dijeron? No nos vamos a postrar. Dios tiene la capacidad de liberarnos, y si Él no lo hace, tampoco nosotros te vamos a adorar. Vimos a Daniel que fue guardado en la fosa de los leones. Él fue fiel a Dios y él dijo, bueno, si ser fiel a Dios significa que me arrojen ahí, yo voy a confiar en Dios. Entonces Daniel, yo creo que cuando ve esto de que los santos y esta bestia y pelea y les gana, ¿no? Como un poco como que en estado de shock, ¿por qué les gana? O sea, yo sé que Dios puede decidir
puede decidir como que permitir que seamos vencidos, que pasemos la prueba. De hecho, ellos lo reconocen, ¿no? Pero Dios fue bueno con ellos, los salvó, tanto a sus amigos como a él mismo. Entonces, el ver esta escena de estos santos siendo vencidos por esta bestia, seguramente fue algo que choqueó a Daniel, ¿no? Y como que no logra entender quizás muy bien lo que está pasando. Ahora, fíjate el verso 23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino. Aquí viene la explicación. Acuérdate que Daniel dice, a ver, necesito un poco más de información sobre esta cuarta bestia, ¿no? Y el verso 23 es como que mayor detalle sobre esta cuarta bestia. Dice, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ahí están los romanos, las piernas de hierro que destrozaron y conquistaron todo el mundo. Verso 24. Y los 10 cuernos, como los 10 dedos de los pies de Daniel 2, significan que de aquel reino, ¿de cuál reino? De las piernas de hierro de Daniel 2 y de esta cuarta bestia. De aquel reino se levantarán 10 reyes, ¿ok? Entonces, esta cuarta bestia es un reino que va a existir. Pero después de ese cuarto reino, esta cuarta bestia, van a salir otros 10 reyes, ¿no? Está un poco complicado, yo sé. Dice, y tras ellos se levantará otro, singular, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Chécate esa palabra. A los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí está como una explicación de esta cuarta bestia. Ok, esta cuarta bestia creemos que es el Imperio Romano, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que logramos entender de lo que Daniel nos dice acá, de lo que nos va a decir más adelante, de lo que nos dice Tesalonicenses, de lo que nos dice Apocalipsis? ¿Cuál es nuestra postura? Creemos que va a haber como un resurgimiento de un imperio o de un bloque mundial de ciertos países que aquí están representados por 10 cuernos o 10 reyes o 10 reinos, ¿no? De ese último reino mundial, de esos 10 dedos de los pies de Daniel 2, va a ser el último imperio que va a existir. Y va a ser un resurgimiento del antiguo imperio romano. Creemos que finalmente puede ser de que el antiguo imperio romano es básicamente Europa, ¿no? Es Europa. Entonces, que de Europa probablemente va a volver a hacerse fuerte, va a volver a resurgir, y de ese lugar o de esa zona probablemente pueda salir esta figura, este hombre llamado el Anticristo. No podemos afirmarlo 100%, pero puede ser, porque ese es el último imperio, está conectado con los romanos, con Europa, y es una extensión de ellos. Ahora, la Biblia nos dice que el Anticristo va a ser una figura que va a surgir como un líder que va a traer solución a este mundo. Y que eso es precisamente lo que va a lograr el apoyo de la gente. Que se va a mostrar a sí mismo como alguien que va a traer solución a los problemas que está viviendo el mundo. Pero surge de esta alianza, Daniel nos dice que surge de esta alianza, pero que luego aparentemente, como que 3 reyes como que no están muy de acuerdo con él, pero él los hace a un lado, ¿no? Y él como que toma la batuta de la situación. Ahora, algo interesante de este cuerno, del último cuerno que representa al Anticristo, es que tiene una fijación con alguien en particular, y son los santos. Ahora, esto es Antiguo Testamento, aquí no está la iglesia. Entonces Daniel está hablando de la nación de Israel, ¿no? Y cuando ves otras profecías de la Biblia, te das cuenta, sobre todo en Apocalipsis, que básicamente lo que va a hacer este hombre, todos vemos a Hitler como un
como el diablo encarnado, ¿no? Pero Hitler va a ser una sombra de este hombre. Este hombre va a perseguir a los judíos. El antisemitismo, o sea, ser antijudío va a volver a surgir con muchísima fuerza. Y este hombre va a perseguir a la nación de Israel porque los odia. No porque sean un pueblo en especial, sino ¿por qué? Porque Jesús va a regresar, ¿ves? Y Jesús va a tomar su trono. Él es el rey que va a volver. Y para que Él pueda tomar su trono, Israel tiene que existir, ¿no? Entonces, por 2000 años, Israel desapareció del mapa. En el año 60 o 70, vinieron los romanos, Tito, destruyeron Israel y todos los judíos fueron dispersos por el mundo. Y todos dijeron, se acabó la nación de Israel. Pero las profecías del Antiguo Testamento están plagadas de referencia a que Dios los iba a volver a reunir de todos los rincones de la tierra y los iba a volver a traer a su tierra. Y todos decían, no, eso nunca va a ocurrir. Pero el año 1948 vino el milagro. Y la nación de Israel volvió a fundarse en el mismo lugar, en la misma tierra. Y es la única nación en el mundo, el único grupo que tiene el mismo pedazo de tierra, tiene la misma lengua, tiene las mismas costumbres. Nadie ha logrado sobrevivir 2000 años. ¿Por qué? ¿Porque ellos son muy inteligentes? No, porque Dios es fiel y Él va a cumplir sus promesas. Entonces el anticristo, este cuerno, tiene una fijación contra la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús va a regresar y va a reclamar su trono como el rey que Él es. Mira, vamos rápido, esto está interesante. Apocalipsis 12. No te va a pasar nada si abres Apocalipsis, Hay algunos supersticiosos dicen, no, ese libro ni lo abro en mi Biblia. Y es el único libro explícitamente de la Biblia que dice que si lo lees vas a ser bienaventurado. Qué chistoso, ¿no? Apocalipsis capítulo 12. Verso 13 al 17. Aquí aparece este dragón. Es un símbolo otra vez de Satanás básicamente persiguiendo a los judíos. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Mucha simbología, ¿te fijas? A su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Dónde acabamos de leer eso? En Daniel. Dice tiempos, o sea, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Eso es lo que quiere decir. 1, 2 y medio son 3 y medio. ¿Ok? Y la serpiente arrojó de su boca, dice, tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado, dice, de su boca. Verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esta mujer representa a Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Puedes leer después Apocalipsis 17, verso 7, lo puedes leer en tu casa y ahí habla un poco de lo mismo. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? El anticristo va a perseguir a la nación de Israel. En ese periodo que la Biblia conoce y menciona como la gran tribulación, que son esos 3 años y medio. Técnicamente esta es la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, pero también hablamos como la tribulación, como los 7 años en los cuales el anticristo va a estar como que siendo la figura que lleva la dirección de este mundo. Los primeros 3 años y medio la Biblia dice que esta figura, este hombre, va a ser muy carismático, la gente lo va a admirar, lo va a querer, va a hacer buenas cosas y esos 3 primeros años y medio van a ser tranquilos. Él va a traer solución a los problemas, pero en la mitad o al final de los primeros 3 años y medio, Él va a mostrar quién es realmente, Él va a profanar el templo. Eso significa que el templo de Jerusalén va a ser reedificado nuevamente. Ahí no sé qué va a pasar con los musulmanes, o los van a correr o algo va a pasar. Pero van a tener el templo otra vez y el anticristo va a profanar el templo
y va a decir, adórenme, yo soy Dios, y eso va a hacer que los judíos se den cuenta que esta persona que la cual probablemente ellos admiraban, realmente es el anticristo. Van a huir y el anticristo va a empezar a perseguirlos por 3 años y medio. Y va a haber una carnicería, básicamente. Mucha gente va a morir ahí. Pero Dios va a guardar a este remanente, a este grupo de judíos en el desierto. Los va a proteger. Interesante, ¿no? La gran tribulación. La gran tribulación la Biblia la menciona como el momento específico en la historia en la cual Dios va a derramar su ira sobre la tierra. No quisiéramos estar ahí, pero la Biblia nos da la certeza, y esa es nuestra convicción, de que la iglesia no va a estar en ese momento. Si tú lees al final de Apocalipsis 6, léelo en tu casa, Apocalipsis 6. Te das cuenta de que los últimos versos de Apocalipsis 6 dice que el Cordero va a vertir su ira sobre la tierra. O sea, Jesús va a derramar su ira. Siempre vemos a Jesús como amor, pero ahí vamos a conocer otro aspecto de Jesús, que es su ira en contra de la maldad. Pero 1 Tesalonicenses 5:9 nos dice que Dios no nos ha puesto para recibir su ira. Entonces, ¿te imaginas? O sea, como que la Biblia nos habla de la boda del Cordero. Esa es la boda, la ceremonia real entre la iglesia, la novia, con el novio que es Jesucristo. Sería como pensar de antes de irte a la boda, viene el novio y te da una... Eso. Es absurdo. Que antes de que te vayas a casar, Jesús viene y te castiga así terriblemente y te echa toda su ira para después, vamos a la boda, mi amor. No tiene sentido. Entonces creemos, y no porque armemos esta historia para que se vea lógica, es porque vemos que la Biblia dice que tú y yo no hemos sido puestos para la ira de Dios. Y que en esos 3 años y medio Dios va a derramar su ira sobre esta tierra. Y el precio va a ser altísimo para la gente que quede, ¿no? Pronto espero poder estudiar Apocalipsis con ustedes, pero básicamente es eso, la gran tribulación, 3 años y medio. Y eso está hablando aquí Daniel. Ahora, volviendo un poco a esta idea, como para ir terminando. Cuando Daniel dice y ve esta imagen de los santos son derrotados y esta bestia les gana. ¿Por qué? Ahora, en nuestro contexto, a lo mejor esto creo que también va para nosotros. O sea, ¿cómo podemos aterrizar todas estas cosas para el día de hoy? ¿Ok? Tiene que ver con los últimos versículos, verso 26 al 28. Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. He aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron. ¿Y cómo no? Claro. Y mi rostro se demudó. Pobre Daniel, quedó pálido. Pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces, ¿cómo podemos aterrizar estas cosas a nuestra vida? ¿Por qué Dios a algunos decide guardar y a otros no? ¿Cuál puede ser nuestro consuelo? El mismo consuelo que Dios le da a Daniel. Acuérdate, Daniel es un exiliado, ¿ok? Eso tiene que ver con nosotros. Tú y yo somos exiliados, ¿sabías eso? Esto no es nuestro hogar. Si este es tu hogar, no vas camino al cielo. Necesitas arrepentirte y venir a Jesús. Pero si has puesto tu fe en Jesús, eres un exiliado. Este mundo no es nuestra casa. Vamos rumbo a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial. Entonces, en este mundo, tú y yo pasamos por pruebas, por dificultades, por cosas injustas, vemos el mundo a nuestro alrededor, está horrible, y a veces es fácil como que perder un poco como la esperanza y perder
como que el gozo y decir, todo esto está mal, o sea, ¿por qué las cosas están así? ¿Y por qué a veces Dios no hace lo que yo espero y lo que yo quiero que haga? ¿Cuál fue la respuesta o en dónde Daniel pudo agarrar como algo donde tomarse y aferrarse? En 3 cosas. En que, número 1, habrá un juicio, ¿ok? Habrá un juicio. Este mundo no será gobernado por siempre por hombres corruptos. Un día Dios pondrá fin al gobierno humano y a la opresión y a la injusticia. Un día eso se va a terminar. Dios va a juzgar a los hombres. Dices, ¿cómo no? Si Dios es amor, sí, Dios es amor, pero Dios también es justo y es santo. Y Él tiene que poner un fin y un alto a la maldad y a la injusticia. Ese día va a llegar. Y Apocalipsis habla de ese día. Entonces, hasta cuando nos preguntamos, diremos, o sea, esto parece que la maldad va en aumento y como que, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Hasta cuándo durará esto y se va a hacer algo al respecto? Parece que la maldad como que la gente hace y no hay consecuencias, ¿no? O sea, a veces uno ve las noticias y dice, no puede ser, o sea, es como que aquí cada quien estamos como en el medio oeste, cada quien hace lo que quiere. Pero ¿sabes qué? Cuando aquí dice, pero se sentará el juez, eso nos habla de que un día Jesús va a hacer justicia perfecta. Un día Él va a hacer justicia perfecta. Mira, vamos rápidamente al Salmo 96. El Salmo 96, verso 10 al 13. Salmo 96, 10 al 13 dice, decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Un día Jesús va a hacer justicia. Él no va a dejar nada, absolutamente nada, sin haber sido tratado. Entonces necesitamos como que, aferrarnos en eso, Número 2, el Hijo del Hombre va a regresar, Este Hijo de Hombre que Daniel ve regresando a las nubes, el Hijo del Hombre Jesús va a regresar. Y los poderes de estas 4 bestias son derrotados por Jesús. Y sobre todo esta última bestia, este cuerno, este hombre que va a surgir, va a ser derrotado por Jesús. Y sabes que esa es nuestra esperanza. A veces como que caemos un poco en este sensacionalismo, como que hay mucha gente que le apasiona las cosas de las profecías de los últimos tiempos y los entiendo, a mí igual. Pero a veces veo que algunos, no todos, pero están más afanados y obsesionados con tratar de identificar quién es el anticristo. Cuando tú y yo no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Jesús. Él es el que va a volver. Él es el que va a regresar. A Él esperamos, no al anticristo. Entonces el Hijo del Hombre va a regresar. La Biblia nos dice que no sabemos ni el día ni la hora. Eso significa que es inminente su regreso, que debemos estar preparados para enfrentar ese momento. La Biblia nos dice que Jesús va a regresar como ladrón en la noche. No va a avisar, no te va a mandar un mail, vengo mañana. O la notificación como 30 minutos antes cuando la pones en tu agenda. No, Él va a venir como ladrón en la noche cuando menos lo esperamos. Entonces, eso significa que tú y yo necesitamos estar preparados. Necesitamos ser como esas vírgenes que tenían aceite en sus lámparas. Jesús va a regresar, mis amigos. Y finalmente, 3, los santos recibirán el reino.
Eso es lo que aquí termina diciendo Dios. Los santos recibirán el reino. Un santo no es una figura que es canonizada en el Vaticano, ¿ok? Un santo es alguien que ha sido apartado por y para Dios. Esa es la palabra. Apartado por y para Dios. Tú y yo somos santos. Dice, sí, sí. Dice, yo no me veo como un santo. Pues yo tampoco a mí, pero así me ve Dios. Él te compró con la sangre de su Hijo y te puso a un lado para sus propósitos. Ha sido santificado y está siendo transformado. Entonces, los santos se refieren no solamente a la nación de Israel, a ese remanente, ese grupo que va a creer finalmente en el Mesías. Pero también habla de la iglesia, de los que no son judíos, de los que pusieron su fe en Jesucristo como tú y yo. La Biblia nos dice en Mateo 19:28 de que Jesús le anunció a sus apóstoles de que ellos iban a tener un rol especial en el reino de Jesucristo. Que los apóstoles iban a reinar juntamente con Jesús y que ellos iban a estar sentados sobre 12 tronos. ¿Quién va a ocupar el lugar de Judas? Probablemente Pablo, no sabemos. Pero ellos van a gobernar, van a tener una posición especial por haber sido los apóstoles de Jesús. Jesús se los prometió a ellos. Pero no solamente la Biblia habla de que los santos recibirán el reino como nada más los 12 apóstoles. La Biblia también nos dice que tú y yo vamos a reinar juntamente con Cristo. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Tú y yo somos santos. Hemos sido apartados. Esto está refiriéndose también a nosotros. Primera de Corintios 6:2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿y a quién le está hablando Pablo? A los de Corintios. ¿No sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Imagínate, Pablo le dice, ustedes, mis hermanos, se están peleando entre ustedes y se están demandando ante los tribunales civiles. Y si a ustedes se les olvida de que ustedes van a gobernar juntamente con Cristo, no pueden resolver sus diferencias y piensan que se les olvida que van a gobernar en el mundo con Jesús. Los santos recibirán el reino. Y sabes que es ahí, esa es la esperanza en la cual el exiliado Daniel se aferra, en la cual tú y yo podemos aferrarnos. Y este mundo complicado y la maldad como está, un día Dios va a hacer justicia. Que en este mundo tan complicado y tan difícil necesitamos recordar que Jesús va a regresar. Y en este mundo tan difícil con maldad y todo, necesitamos recordar de que un día tú y yo vamos a ser parte de este reino. Y que vamos a reinar juntamente con Cristo. Entonces, mis amigos, mi familia, Dios nos da una pincelada de la historia y se presenta a este Dios que es juez y se presenta a este Hijo de Hombre que es Jesús como el Rey que va a reinar sobre la tierra. Pero sabes que hay una pregunta más personal que eso. Si Jesús es el Rey del universo, mi pregunta es para ti, ¿es Jesús el Rey de tu vida? ¿Es Jesús el Rey de tu corazón? ¿Has rendido tu vida voluntariamente a su señorío o no? Imagínate, Jesús es todo esto, ¿no? Y nosotros a veces ahí nada más de berrinchudos, ¿no? Como no quiero, no puedo. Un montón de excusas, entre los cuales me incluyo yo igual. Este es Jesús, ¿ves? El Rey del universo, que va a regresar. Pero mientras Él regresa, o hasta que Él regrese, ¿es Jesús o no el Rey de tu vida? ¿Has rendido tu vida a su señorío o no? Si no lo has hecho, hazlo. Hazlo. Jesús es un Rey inigualable que quiere hacerte experimentar lo que realmente significa vivir una vida abundante.
No necesariamente a este lado de la eternidad sin dificultades, sin problemas, pero sí una vida que es infinitamente mejor a la vida en tinieblas, sin oscuridad, la cual quizás muchos, o a lo mejor hoy tú estás viviendo. Entonces, pensemos en estas cosas.